3, 2, 1, vamos. Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que sos gato. Vos sabés que yo sé, que vos sabés que yo sé. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, y no lo podés negar, y no lo podés negar. Para los bien intencionados estaría encontrando un lote de llaves Inafor sí. También, ¿por qué no? Unos destornilladores de pH, comunicarse al privado, gracias. Vamos con las Retro Tools. Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, muy hábil y comerciante, pero sos gato. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Han escuchado la cortina musical. Así que esta podría ser una charlita de taller, no una precharlita, no un video. Aunque los sábados a mí me gusta hacer videos donde generalmente le sacamos el freno a los recuerdos y nos vamos por ahí, limpiamos herramientas. Y van a estar los tipos, los haters, los hitters, los giles, que van a decir, en todas hace lo mismo, solamente le cambias el título, charlita taller o video sábado, es todo igual. Bueno, llévate este paquete para Mendoza, que te lo va a recibir la querida Cecilia, Cecilia Barroso, si todavía sigue el canal, va a estar recepcionando los paquetes allá. Bueno, sábado en la mañana, cerca del mediodía, ya llegando el mediodía, yo arranco muy temprano, me gusta arrancar temprano, me gusta el clima de taller de temprano, me gusta que para muchos es una grasada, una negrada, una villeriada, abrir las puertas de mi taller, la puerta de mi taller, dado que el portón lo dejo cerrado, y respirar, percibir ese primer olor a grasa de velocidades, que bueno, no sé por qué, me gusta, es lo mío, es lo que me dedico y es lo que me hace feliz. No sé por qué hice esta reflexión, pero bueno, no importa, ustedes vieron que tengo ciertos desórdenes que según algunas personas que carecen de título para diagnosticarme, me lo han dicho. Bueno, nada. Quiero que sepan que clínicamente estoy muy bien, estoy espectacular, pero bueno, estoy loco por mayoría de votos. Bueno, nada, al margen. Saludo a los amigos, saludo al querido amigo Gregorio, que hace un ratito subí una foto, ya vamos a hablar de eso. Yo igual con Gregorio tengo comunicación por teléfono, no pasa nada. Pero nada, por ahí esa foto me la hicieron llegar. Hay un user de Instagram que no sé quién es, sinceramente. Ni tampoco entiendo cómo una cuenta puede llamarse user así libremente, sin fotos, sin nada. Pero me hace llegar fotos compuestas o de IA que verdaderamente tiene dos vertientes. Una que me genera mucha gracia, más allá de que algunas se traten de mi deceso en forma triste, porque bueno, por ahí uno quisiese morir de viejo durmiendo, pero bueno, qué sé yo, también tiene su encanto, la ruta, el Daytona explotado, es la máquina de hacer viudas. Pero bueno, me hace llegar algunas fotos que me generan gracia y por otro lado me generan cierta preocupación. ¿Quién es que tiene datos tan fieles y fotos eh, llamémosle, exactas de mi taller? Pero bueno, tengo las redes públicas, o sea que no es extraño que esto pase, no pasa nada. Me divierto muchísimo. Pero bueno, nada, quería después desarrollar un poquito ese tema.
estuve viendo antes de hacer este video el videíto que subió el amigo Gregorio sobre la pinza universal o el alicate universal de 6 pulgadas de la línea Metz. Y es triste darse cuenta que está quedando muy poco de aquello que fue Metz, dado que si bien yo lo vengo comentando en distintas tomas de contacto, han ido bajando, han ido descendiendo. Los que conocemos Metz desde cuando era francesa la herramienta, o de marca y de producción francesa, claro, hemos notado un cachetazo. Guarda que la primer camada de fabricación china con estándares de calidad franceses eran bastante fieles a la original. Dado que, bueno, yo cuento siempre hasta el cansancio que el amigo Miguel ha... vamos allá, estamos en esta etapa de inventar o de que nazcan algunas terminologías. Por ejemplo, yo le llamé herramientas definitivas y el amigo Miguel le dio la etimología, para mi punto de vista, bastante exacta. Son las herramientas con las que te van a enterrar. O sea, podés tener 17 pinzas, por decir un ejemplo, pero hay una que es la que vos decís, esta es mi pinza. Como por ejemplo me pasa con la Pico del Oro Stanley doble cremallera, 7 posiciones. No ha venido ninguna de ninguna marca que la pueda destronar de ese aprecio, afecto que le tengo a la unidad, porque se lo ganó. Se lo ganó. Ha salido de situaciones que cualquier otra se hubiese marcado, se hubiese roto o no hubiese logrado el objetivo. Y no estoy hablando de hacer fuerza, estoy hablando de muchas aristas que tiene la herramienta. Volviendo al tema Metz, Metz ha ido descendiendo un poquito la calidad. En algunos momentos ha subido. Yo he desarrollado entre 4 y 5 tomas de contacto. Y digo entre 4 y 5 tomas de contacto porque 4 fueron completas. Estamos hablando de herramientas francesa o pulsiana de 6. En este video le vamos a llamar pulsiana porque Metz es francesa. Entonces quizás se preste a confusión. Encima que yo derrapo y me voy en la curva, puede que no se entiendan algunos conceptos y no van a faltar los que digan: nunca se entendió un carajo lo que vos decís, nunca se entendió, así que no te preocupes, dale para adelante, largalo en primera que salimos. Bueno, a todos aquellos les digo, en caso que siga viendo los videos, está Cecilia Barroso recepcionando todos los paquetes, llévense este paquete para Mendoza, les va a salir caro. Pero bueno, digo, yo tomas de contacto fiel con la marca vengo haciendo hace muchos años. Estamos hablando casi, para no faltar a la verdad, 23 años fácil. Compré la primera unidad Metz, que era una pulsiana de 10 pulgadas. Es una pulsiana de 10 pulgadas, que verdaderamente, vieron que vienen pintadas, son unidades pintadas de negro. Se pulió, se barrió, se limpió toda la pintura y la herramienta no agarra juego. En alguna que otra oportunidad, cuando ya empezó a haber esta disconformidad de algunos videovidentes con la marca, porque claro, veían una herramienta excelente y cuando iban a comprar le pasaba quizás lo mismo que al amigo Gregorio. Entonces yo hice el video mostrando que verdaderamente la toma de contacto primaria era otra cosa completamente distinta a lo que vino pasando. Bueno, comprenderán que, o sea, esto no lo hago para jactarme
ni decir miren cuántos tengo, ni nada. Pero, y hay dos más colgados allá que por cuestiones de tiempo y de que ya se entendió, por lo menos hay 3 tomas de contacto con alicates de 6 pulgadas, como para tener una referencia y saber de lo que uno está hablando. Tengamos en cuenta, no sé si lo dije, que Metz era una marca francesa con estándares de calidad francesa, o franceses sería la palabra. Y bueno, en un momento empezó como otras a ser fabricadas en China, descendiendo un poquito la calidad. Los que probamos, utilizamos herramientas de antigua escuela Metz, hemos notado ese cambio, esa variación en la calidad, pero no era tan marcado. Las pinzas cortaban, los alicates eran una guillotina, la pinza de punta no tenía juego. Venían muy bien, venían con los grip rojos, que de vez en cuando consigo alguna que otra y la compro. Las unidades pulsianas, tengo desde la 6 a la 18, completos, elencos completos así, tengo 2. Después tengo otros elencos de la misma marca, pero ya sin la 15 y la 18. Pues son herramientas caras, verdaderamente caras. Por ejemplo, uno va a una ferretería a realizar una compra, qué sé yo, para una tarea que esté realizando, y por ahí tienen colgando una pulsiana de 6 Metz, y uno dice, y dame la francesita esa. Entonces, claro, no es raro encontrar acá en el taller, por ejemplo, 7, y no es jactancia, ni soberbia, ni pedantería, ni nada. Son fierros usados, mis herramientas no son de colección. No es extraño encontrar 7 pulsianas Metz de 6 pulgadas. Han descendido un poco. El amigo Gregorio es perfeccionista, pero al margen de eso le ha tocado una muy mala camada de pinzas Metz, comparable a lo que me pasó a mí con esta. Observen que ya cerrada se ve luz a través de los filos. Bueno, tenemos un segmento de corte con una longitud y tenemos una garganta de expulsión del mismo que pareciera de una pinza de 4 pulgadas. Hay un montón de detalles a tener en cuenta en estas herramientas, que bueno, van a decir más o menos en qué época estamos situados. Dado que yo, la tengo acá, la tenía a mano, dado que yo he comprado, o sea, la he comprado queriéndola comprar, pero la he visto en forma casual unos días antes. Parece mentira, los malintencionados van a decir, está todo arreglado entre canales, está todo arreglado entre canales. Llévense nuevamente este paquete para Mendoza. Yo la veía en una ferretería donde estamos trabajando con mi sobrino y siempre decía la compro, no la compro, porque sinceramente ya no son tan económicas, y ya no son lo que fueron. Y creo, como más o menos le volcaba mi opinión al amigo Gregorio, que ya no, o sea, más allá de lo que uno diga, está completamente decepcionado. Se lo ve en el video. Ojalá, amigo, te pase lo que me pasó a mí con algunas unidades Hadeberg, que yo, suerte, no hice la devolución en ese momento, porque no estaba conforme para nada, pero ni bien se fueron asentando los filos, tengo frente a mí un alicate cuerda de piano, que no es mi estilo, no lo haría, pero te agarra un clavo de 1,5 pulgadas y te lo corta. 1,5 pulgadas de largo me refiero, no 1,5 pulgadas, porque también están los ignorantes que dicen, bueno, entonces no compremos voladura, vamos a comprar cuerda de piano, cortamos hasta 1,5 pulgadas. Ya son muy pelotudos, es así.
Pero bueno, yo la estaba ahí, medio que la veía, bueno, la terminé comprando, hice un video medio presentación, eh, la pagué, no esto es el precio anterior, yo la pagué casi 13 pesos, un poco más de 12. En este momento, no, sí, no, casi 13 pesos. En este momento no me acuerdo exactamente, tendría que ver los tickets y eso, porque me ofrecían, para no sacar de exhibición, dado que era una malla, vieron la que tenía MHC Tools con una cadena para que no tocar las herramientas. Bueno, tenían una malla y estaban todas precintadas ahí y yo le dije quiero esa pinza y me dijo no querés que te ofrezca esta, no querés ver esta, te la dejo económica, te la dejo por los 10 que viste que podría llegar a valer la otra, que no es el precio que vas a pagar si yo la bajo, que esto, que el otro. Eh, no, yo quiero esa. Bueno, con toda con todo el desgano y con toda la mala voluntad, fue y me la bajó. Me dijo, pero llévate esta, no, llévate esta unidad, que era la Rottweiler de nueva generación, donde ya sale de los mangos rojos y todo lo que estamos acostumbrados, pero de Guatemala se han metido en Guatepeor, por decir en una terminología que usaba mi vieja. De Guatemala se han metido en Guatepeor porque yo tengo pinzas genéricas con esos grip de hace muchos años, o sea, no de ayer y se presta toda una confusión y ¿será Rottweiler? ¿Será Rottweiler o será de otra marca o de otra raza? No, hace muchos años yo tengo genéricas con esos mangos que me parecían unas genéricas hermosas. Y digo, esto lo tienen, yo siempre dije lo mismo. O pensé lo mismo o lo dije abiertamente. Lo que pasa es que yo digo lo mismo de antes de hacer YouTube. O sea que hay gente con la que yo hablaba de herramientas que puede dar fe de esto del año. Esta pinza que no tiene nombre, genérica, ahí es donde en mí nació el término genérica. Esta genérica, si la agarra alguna marca, la normaliza un poco, es una unidad de la hostia. Bueno, ha ido pasando con Rottweiler, con Bullet, con determinadas marcas que han agarrado genericonas y las han normalizado un poco y bueno, han salido excelentes unidades, pero al ser genéricas cuestan económicamente un poco menos. ¿A qué voy con todo esto? Da la sensación, mi ignorancia me indica, que ante la llegada de la primer Santísima Trinidad, que dio en llamar así el querido amigo Lorensis, Inco total en top, yo la Trinidad la armo según mi preferencia, Inco total en top, bueno, ya ahí hubo un pequeño desbarajuste. Estamos hablando de esta época, observen ese segmento, esa garganta de expulsión de corte. Bueno, este juego no me ha pasado en ninguna unidad, no me ha pasado en ninguna unidad. Y yo no soy de utilizar los cortes laterales, porque créanme que si hubiese incrementado mucho peor. Soy de los que piensan, sostienen, que al utilizar esa opción de la herramienta se va de centro. Trabaja el pivot, como dice uno que sabe. El pivote, el perno pivote, trabaja de una manera que no es la más adecuada. Ni hablar si por calidad del material se llegase a mellar. Ya esto para abrirla vamos a tener que hacer así hasta poder llegar al taller o agarrar de la caja y limarla un poquito para sacarle la lastimadura que le puede haber producido el corte lateral y que vuelva a ser operativa. Esta pincita yo la jubilé a tiempo, podía seguir.
De hecho, yo veo los talleres de mis amigos que nada, les puedo un día... No soy de pedir herramientas prestadas, tendría que blanquear que hago video y todo eso. Y que me presten algunas herramientas para mostrar en qué estado trabajan. La verdad, bueno, la herramienta habla mucho del mecánico, ya sea para no marcar una tuerca, no marcar un bulón. Bueno, este juego ya era incómodo para trabajar. Este juego ya era incómodo para trabajar. Si bien en otros talleres podía seguir 10 años más, en este no. La jubilé, la colgué ahí. Bueno, ahí se marcó un declive en la calidad METS, que siempre se habló, siempre yo lo dije. No recuerdo si todavía en esa oportunidad estaba haciendo YouTube. Compré un nuevo elenco, lo compré completo, lo mostré. Y ahí arrancó una nueva toma de contacto con MEX. No estaba en esa época mucho en punga Inco, Total. Total venía el distribuidor, traía alguna que otra unidad, se iba probando. Total no tenía calidad industrial, calidad liviana, o segmento industrial, segmento liviano. Era lo que había, esto es Total y esto es lo que hay. Y bueno, la han ido como todo mejorando y la han posicionando. La han ido posicionando. Sí he comprado, que me dio mucho gusto, como perlita y me ha dado buenos resultados, un alicate Metz de 5 pulgadas y media. Que lo tengo que buscar, lo tengo en alguna de las cajas. 5 pulgadas y media. Una rareza, pero lo ponen comparado ante el 6 pulgadas y va a haber diferencias. Algunos dirán, ¿y sí, media pulgada de diferencia? ¿Va a haber media pulgada? No. Además de esa media pulgada, es como que lo achicaron y no es una mini pinza, pero tampoco es un alicate de 6 pulgadas. Pero bueno, ante la llegada de la segunda Santísima Trinidad, Watford, Jadever, Dishu, las calidades han bajado. Yo pienso, son pensamientos míos, que para mantener el estándar de calidad de lo que recordamos, los que estamos en esto hace muchos años, deberían costar bastante. Deberían estar al más o menos mismo precio que un Stanley. E incluso la Stanley, si vamos a ser memoriosos, debería estar más cara de lo que está. Que si bien, claro, nos acostumbramos mucho a unidades, bueno, esta así como la ven, está a 7 pesos. Esta terrible unidad, terrible en cuanto a que es un monstruo como trabaja esta pinza, está algo de 13 pesos. Entonces, que esta esté 12 nos parece una aberración. Es mi opinión. Yo calculo que si hubiesen querido seguir manteniendo los estándares de calidad y ser competitivos, obviamente los precios se hubiesen disparado exponencialmente. Pasando lo mismo con Stanley. Yo, disculpen que sea tan yo, no es yoísmo, es simplemente yo porque me hago cargo de mi pensamiento y de mis dichos. Me gustaría creer que es la última vez que digo yo pienso y me gustaría creer que en algún lugar del mundo Stanley está produciendo unas herramientas de altísima calidad, o de la misma calidad que conocimos allá en la década del 90. Bueno, la pudimos acceder, o sea, era conocida mucho antes. La época de la Workmaster. Workmaster, yo tengo acá destornilladores, francesas, pinzas, bueno, llaves. Me acuerdo que Baco había hecho una especie de
maquetita mostrando que ninguna otra llave de ninguna otra marca iba a poder. Eran dos plaquitas de acrílico con una mínima separación con un buloncito en el medio. Era para una llavecita de 8, la tuerca era una hexagonal 8, o sea que la rosca era 4 milímetros. Era una especie de sanguchito acrílico y te daban la opción en la ferretería industrial en aquel momento de probar esto, a ver. Agarrabas la Stanley no entraba ni por casualidad porque ergonómicamente o anatómicamente, como me gusta decir a mí, tenía el doble de espesor. Inafor ya estaba medio dolido de las rodillas, estaba para la quiebra, no entraba tampoco, que eran de excelente calidad. Raselli ya no calificaba porque si entraba se partía, porque sinceramente era así. Y Baco había desarrollado la Baco PU-D8, que era una hermosura. Era una hermosura, tengo la suerte de tener en mi juego de Baco sin usar una de aquella época espectacular. Que después, una vez cuando yo he contado mi toma de contacto, mi comienzo de toma de contacto con Bremen, y yo probé la llave Bremen. Yo cuando arranco a probar una herramienta compro 1, 2 o 3 unidades acorde a la confianza que me despierte de medidas de uso frecuente y constante. O sea, como para probarla, si compro una, por ejemplo, de 13-16, va a ser poco utilizada. Entonces se va a prolongar mucho el probar si la herramienta funciona o no. Entonces compré una 13, una 10 y una 17. Vamos a una chiquita, una llamémosle mediana y una un poquito más grande. Que obviamente esa escala depende desde dónde hasta dónde tomemos. Pero las que tenían en exhibición iba de 6 a 24. O sea que estaba abarcando más o menos la primer grande, la mediana y la última chiquita, por decir algo. Aunque ustedes no lo crean, mi cabeza funciona así y hay un trasfondo para poder decir yo opino esto y lo otro. Entonces, bueno, créanme que esa calidad de Bremen en cuanto a sus detalles, en cuanto a sus estética, si me daban a elegir entre esas 3 unidades que yo había comprado y 3 Baco contemporáneas a esa época, una de modelo actual de ese momento contra la Bremen modelo actual de ese momento. No iba a dudar, no iba a dudar, iba directamente a Bremen. Espectacular. Compré el elenco, como siempre, pues como con esta mecánica de me sobran 5 pesos, dame una llave, 5 pesos decir, dame una llavecita y bueno, y ya empezaba a ver que venían con algunas diferencias y esto y lo otro, y después vino la Ruhlmann, y después hubo una intersección, como pudo haber pasado con otras marcas, que era Bremen, Eurotech, Ruhlmann. Y se metió Cronos, ahí medio así derrapando, entró Cronos también. Todas de la misma anatomía, ergonomía, dimensiones, resistencia. Pero bueno, su litografiado era en láser. Pero bueno, la idea no era hablar tanto de otras marcas, sino de Metz. Y nada, lo que quería decir es que obviamente, la llegada de unidades relativamente muy económicas, está bien, económicas para un tipo que tiene un taller, todos los días trabaja, son económicas, son unidades económicas, un tipo que por ahí está peleando, que es a lo que siempre aspiramos los canales chiquitos de herramientas, sin conocernos, de que el técnico que recién comienza
logre comprarse una unidad fiel que le permita salir de no tener nada a poder desarrollar tareas, y cuando se acomoda los huesos ya tenés el poder de decidir vos qué es lo que te gusta, qué es lo que te dio resultado, porque pasa mucho que trabajando con las herramientas, vamos a llamar del contratista, por no decir el patrón o el jefe, trabajando con las herramientas del contratista, el muchacho sabe que tal herramienta sirve. Yo quiero aspirar a esa, pero el día que la pueda comprar no voy a llegar nunca. Bueno, acá en los canales chiquitos, como es Gregorio, somos canales chicos. Gregorio desde su lugar, yo desde el mío, el querido Miguel en todos los canales y en su propio canal, mostrando herramientas que pueden dar buenos resultados con un precio económico. Que se lo digo siempre a mi sobrino, y él puede dar fe de esto. ¿Y sí? ¿Qué va a decir si no tenés entrenado al pibe? Si lo tenés entrenado no va a decir otra cosa que la que vos decís. Llévate este paquete para Mendoza, mi sobrino tiene unos huevos así, si algo no le gusta o no piensa como yo, me lo va a decir. Pero coincidimos siempre en que quien tiró a la cancha, sin ser un afamado tester de herramientas, aunque a mí no voy a decir me convence, me sirve más una toma de contacto de Gregorio que de un afamado tester de herramientas. El que trajo a la cancha en YouTube Watford, Jadever y tímidamente Dishu fue Gregorio. Eso no hay que negárselo nunca, porque bueno, después la han mostrado 5 minutos, ya un año después, un par de estúpidos con sombrerito, uno con sombrerito y otro sin pelo, que bueno, nada, ya sabrán ellos qué medidas toman contra mí. Quiero que sepan que acá estoy esperándolos. Bueno, pero al margen, resumiendo, conclusiones. Mets ha descendido su calidad. Sí. Si tenemos suerte, podemos llegar a conseguir alguna unidad que cronológicamente se podría ubicar en una toma de contacto anterior. Yo evalúo en base a mis experiencias con toma de contacto. Ya se dejaban ver pequeños juegos en unidades chiquitas de pulsianas, en 6, y la que más me dolía era la de 8. La de 6 era imperceptible, pero ya uno notaba que la anterior no lo tenía. La de 8 sí, venía con un poquito más de juego. La de 12 era en todas las tomas de contacto, ha sido buena, ha sido fiel, no ha tenido juego, y la que fue siempre un caballito de batalla ha sido la de 10 pulgadas. La de 10 pulgadas, la verdad que para mí es una de mis herramientas definitivas. Como ha definido el querido amigo Miguel, es una de las unidades con las que me tienen que enterrar. Como en esas fotos compuestas que hacen que está mi cruz ahí brindando atrás. Bueno, por favor entiérrenme con las Mets, con la Stanley doble cremallera 7 posiciones y bueno, algunas más que voy a dejar. Pero al margen de esas humoradas, eran buenas. Competir hoy en día se les debe haber puesto difícil porque verdaderamente hay unidades económicas. Mantener el estándar de calidad es difícil. Y nada, si quisiesen mantener el estándar de calidad tendrían que estar el doble. Lo mismo que Stanley, que yo soy uno de los primeros en quejarme y decir, si Stanley es esto, yo no quiero saber más nada. Quiero que vuelvan las de la década del 90. Sí, pero para que vuelvan con esa calidad, te la tengo que cobrar como la foto que subí de una captura que hice de MHC Tools vendiendo herramientas retro. Pero bueno, al margen. Por ejemplo, Crossman era, porque después mutó a Crossmaster, casi sin dar demasiadas explicaciones,
como nos hacen a todos los técnicos que estamos trabajando y compramos herramientas, sin dar explicaciones. Hoy se murió Crossman, vino Crossmaster. Las primeras eran buenas. Eran prácticamente lo mismo que la Crossman. Puedo mostrar una pinza de 2 posiciones Crossman, una Crossmaster, una universal de 8 pulgadas Crossman, una Crossmaster, y así pinza de punta, alicate, destornilladores. Bueno, los destornilladores Metz, olvídense de lo que fueron, olvídense de cualquier idea que tengan sobre el antiguo destornillador acrílico del que pude comprar un juego ya. O sea, yo ya tengo, pero pude comprar un juego para tener a modo así guardado, de la mano del amigo Miguel, que una vez me etiquetó, hablé con el vendedor, bueno, lo logré ir a buscar. Nada, me dice, acá lo único que te va a pasar es que se perdió uno y en vez de, no me acuerdo, lo tengo que mirar, pero te van a venir 2 Philips que son de la misma medida. El más larguito creo que se perdió o el más cortito. No importa, se agradece igual, listo, tomá, pum, pam, pim, listo. Estaba viendo así, dado que lo había visto el otro día, si tenía dando vueltas por acá, un destornillador Metz, de los nueva generación, que no son otra cosa que un genérico llamado Metz. Y esperen que por ahí lo veo y queda completito, porque no me gusta, a ver acá, no me gusta que no se quede con imágenes la situación. Esto cualquiera lo puede confundir con un genérico de esos que aparecen en las ferreterías o por ahí en los todo por 2 pesos. Obsérvese que, bueno, no se va a leer, pero van a notar acá cromo vanadio, acá venía en negro, Metz, la medida, o sea, en estas dos, o acá Metz, perdón, acá Metz, acá la medida, acá Metz, acá la medida, y acá si era Philips o plano. Olvídense, si bien son buenos, trabajan, son duraderos, pero hay un genérico que iguala, empata o supera estos destornilladores. Por precio ya pierden. Pierden con otro que si lo viera, bueno, ya les diría. Nada, la idea ahora es volver un poco, salir ya de las Santísimas Trinidad. Si bien siempre voy a tratar de comprar algo de las Santísimas Trinidad, volver un poco a marcas. Irimo, Stanley y ver y Biasoni. Lo que pasa es que es decepcionante y no estaría cumpliendo con la premisa del canal, buscar herramientas económicas que cumplan y desempeñen tareas. Pero bueno, vamos a mirar la pincita de puntas de 6 pulgadas. Esta estaba engrillada, como ya lo dije hasta el cansancio, en una reja. Ya la han sacado, dado que esto viene, la han sacado producto del sol o de algo, pero observen la tierra que tiene, o sea que esto está hace tiempo. Bueno, quizás la han sacado, estaba atada con precintos, el blister ahí no sé si se observa, está roto. Ya tenía sus años de colgada. A ver, ¿hace cuánto? No. Pensé que había otro precio debajo. Bueno, en el blister dice siempre lo mismo. Ya estamos acostumbrados a estos, que antes no eran así, venían con otro tipo de empaquetado, otros blisters. Bueno, estamos viendo una unidad, pinza de punta, media caña, confeccionada en acero cromo vanadio. Yo no le encuentro mayores detalles a esta unidad. Vamos a controlar la geometría. Juego 0. Ya viene con esta área dentada, que ya venían en tomas de contacto obviamente anteriores.
agarré una de 8 por agarrar. Bueno, vamos a analizar un par de cuestiones que el amigo Gregorio miró. No hay salto entre una media caña y la otra. No hay salto, sinceramente. De este lado tampoco. A ver si tiene rebabas en el dentado. No. En este otro. No. Los mangos están pegados fieles. Me ha pasado en la pésima toma de contacto que tuve que se me salía, bueno, cemento de contacto, uno los pegaba. Se podría considerar que es una... La vamos a probar igual, la vamos a probar laburando. Vamos a lavarla un poquito porque está sangrando. Está sangrando grasa. Estaba livianita, no. Luz entre filos no le observo. A ver si podemos hacer un poquito de foco. Luz entre filos no le observo. Y bueno, vamos a la prueba de rigor. Vamos a hacer la toma de contacto. Pero previamente vamos a hacer un cortando cable. Vamos a ver qué sensación nos transmite en 2,5, 1,5. Observen con lo que estoy cortando. Enamora. Este alicate enamora. Pero ¿qué pasa? Me quiero comprar otro igual. Ya no viene así. Bien. Espectacular. Pero bueno. No es el uso, ya lo sé. Pero yo no hago electrónica. Bueno. Tenemos de 1 milímetro. De 1 milímetro. Y de 1 milímetro siendo generoso. Vamos a ver qué pasa. No es un segmento de corte muy largo. O sea que probarlo en 3 posiciones sería medio irrisorio. El corte no es limpio. No se da. El corte no se da en cables de 1 milímetro. Sinceramente no. A ver. 1,5 ya lo corta. Pero no es algo que bueno, vaya a hacer la guillotina que están acostumbrados. Esto a las 4 de la tarde, con todo el día de laburo, es una recontra herramienta. Sirve para si se quedó el alicate abajo, ejemplo que digo siempre. Que no sea buena para corte, no quiere decir que sea mala para pelado. No para el pelado, para pelado de cable, perdón. Pela muy bien, claro. Producto de no llegar a cero en la vaina de PVC del cable, es una excelente unidad para pelar. Bueno. En los más gruesos quizás se ponga un poquito más interesante. De todas maneras, soy el esclavo de mis palabras que digo que una pinza de puntas no debería tener o no debería ser una condición sine qua non que el segmento de corte sea una guillotina. En honor a la verdad, debo decir que bueno, no es tan malo como la de Gregorio, pero es un poco peor que el de la unidad anterior a la comprada por mí, de iguales características e iguales marcas. ¿Hace que la herramienta no sirva? No.
La herramienta es útil, funcional. Está bien terminada, sí, no tiene aristas filosas, no tiene escoria. A veces pasa que queda algo ahí, una pequeña escoria, una mala limpieza de la herramienta, una rebaba y no cierra del todo. Bueno, luz entre filos no se ve, pero no son guillotinescos. Es la licencia que tenemos los canales que nos bancamos solos. O sea, compramos la herramienta y listo. La pagamos y nos damos la libertad. Esto ya es un cable superior, vamos a 6. Lo corta, pero no es no es esto. A ver si nos entendemos. No es esto. Pero lo corta. Los que venimos trabajando con herramientas, que si yo les muestro, sí, ¿por qué no les voy a mostrar? Yo les muestro las pinzas con las que arrancamos. Esperen que no me fui, lo que pasa es que las tengo separadas para el altar de las herramientas y bueno, nada. Los que arrancamos con algunas unidades, por ejemplo, para lo que arrancamos con esto, y es un lujito asiático. Observen que ya tiene. Yo no sé por qué a mí las llamadas Retro Tools nunca me han tocado con un segmento de corte guillotinesco. Si bien corta muy bien, pero no era algo que uno decía, puta, qué filo que tiene esto. Pero han cumplido. Tengo peores y ya mucho más trabajadas. La vamos a colgar porque si no después se hace un despelote de herramientas. Así que bueno, nada. La tristeza con el amigo que trabajábamos con esto. La tristeza con el amigo que no le tocó del todo buena la unidad. Eso no la hace para nada no operativa, pero hace que uno esté trabajando con una herramienta que a lo mejor no lo satisface. Y eso es triste. Pero bueno, esta quizás sea un cachito más prolija que la del amigo Gregorio, pero está lejos de ser lo que fue. De ser lo que fue. Ya no se llamaría Metz tanto. O sea, lo que le hace Metz es los mangos característicos con límite de carrera más que proporcionado, más que sobredimensionado y más que sobreproporcionado a lo que es la herramienta. Pero bueno, a veces está bueno, porque si bien por ahí no estamos trabajando, porque no es una herramienta aislada para la tensión eléctrica y qué sé yo, a veces estamos expuestos a lo que es temperatura. Y también está bueno por ahí no tocar un fierro a 300 grados. Ejemplo, ¿no? Así que bueno, nada, sí. Coincido que no es la mejor época, la del amigo Gregorio. En cuanto a Metz, la verdad que no te tocó una muy buena época digamos, eh, para recibir la calidad de lo que fue. Hubiese estado bueno te toque alguna unidad fiel a lo que fue Metz, como para juzgar, porque nosotros juzgamos, que es lo que hay que hacer, nosotros juzgamos a las herramientas por la unidad que tenemos en nuestras manos. Somos de una época donde todas las herramientas de una marca
todas las unidades, herramientas de una marca, pinzas de puntas, todas iban a ser simétricas en cuanto a calidad, en cuanto a estética, en cuanto a ergonomía. Y nosotros juzgamos por la que tenemos en la mano, porque si nos ponemos a recorrer ferreterías, en 10, pongámosle que encontremos 8 pinzas de estas, y busquemos cuál es la mejorcita, y mostramos la mejorcita, y siempre va a ser buena, o va a dar el 100% de la capacidad de la herramienta. Pero creo que inconscientemente, sin ningún tipo de acuerdo con Gregorio, inconscientemente, vuelvo a repetir, tomamos la premisa de juzgar la unidad que tenemos en nuestras manos. Está el que dice que no se puede juzgar una marca por una herramienta. En mi época, uno compraba una pinza y no importa cuál agarrabas, si la primera, yo cuando tengo una costumbre, cuando voy a, por ejemplo, Easy, nunca compro la primera, compro inmediatamente la de atrás. Te puede venir mejor, te puede venir peor, pero sostengo que la de adelante la manearon, la estuvieron probando, vale, listo, la colgaron ahí. Entonces yo voy a la que sigue. A la que sigue. Y es más, quizás después vaya más atrás todavía. Pero bueno, eso ya son cosas de maniático que uno tiene, de no tolerar asimetrías. Nada. Generalmente la unidad que está primero es la que todos prueban. A ver, la pincita, a ver cómo va. No, no me gusta. La cuelgan ahí, viene otro gil. O los pibes están laburando ahí, a ver, pasame, pum, pum, la vuelven a ensamblar, la ponen ahí, ya te la usaron, ya te la usaron. ¿Qué te va a alterar? Nada, pero a mí no me gusta. Pero bueno, esperen porque no puse modo avión, me llegó una notificación. Conclusiones. Somos de una época donde juzgamos la unidad que tenemos en nuestra mano. ¿Por qué? Porque cuando comprábamos una Inafor, cuando comprábamos una Vacu, una Raselli, cuando comprábamos un DPH, sabíamos que el que estaba al lado era exactamente igual. Si era malo, era malo, si era bueno, era bueno. Como dije, si nos ponemos a recorrer 10 ferreterías y buscamos la mejorcita de estas unidades, seguramente va a dar el 100% de la capacidad de la herramienta. ¿Qué podemos leer de eso? Y que no hay un estándar definido de calidad, que en algunas ferreterías se venden más, en otras menos, en otras tienen más rotación, en otras menos, porque seguramente en alguna debe haber alguna herramienta de la primera época y uno la compra y se la pegué, el Tano tenía razones. ¡Qué groso! Y compra la siguiente y dice, no, este es un pelotudo. Pero bueno, esas son las premisas. Las personas que siguen los canales saben cómo pensamos y cómo trabajamos al momento de dar una devolución de la herramienta. Somos personajes que nos gusta un poco lo que es la actuación, bueno, tuvimos, tenemos, vamos a tener, no las vamos a desarrollar, o sí, betas artísticas frustradas, obviamente. Me van a ver intentando hacer una parodia, algún intento de parodia, algún intento de ficción, alguna pavada de esas, de las cuales no me arrepiento, pero al momento de dar una devolución técnica, al momento de hablar sobre la calidad de una herramienta, la confiabilidad de una herramienta, créanme que lo que van a encontrar de este lado va a ser una opinión sincera, neutral y equivocada o no, va a ser mi punto de vista sobre una determinada situación. ¿Están cansados de escuchar lo que digo siempre? Cuando vienen y te ponen la herramienta, el que viene y te pone la herramienta nunca va a esperar que vos digas que es mala. A ver si nos entendemos. A ver si nos entendemos.
Que yo después en los comentarios les comento si es buena, si es mala. No, vos hacés el video y decís si la herramienta es una mierda y jugátela. ¿Y sabés qué es lo que te condiciona a no poder decir esta herramienta es una mierda? Primero que sos así. Segundo, que te gusta quedar bien con Dios y con el diablo. Porque si yo hoy digo, no, total es una mierda, cosa que es mentira, es una excelente unidad, lo acabo de decir hace 2 minutos. El día de mañana, total, levanta el teléfono, señor, ¿usted no quiere probar nuestras herramientas? Ah, pero ya dijiste que era una mierda. Entonces, y no me venga que hace una banda de años que trabajas con la construcción. Yo hace una banda de años que trabajo con la construcción. Cuando una herramienta no sirve, no sirve. Es así. El que la quiere entender la entiende, el que no, no la entiende. Yo ya no sé cómo explicárselo. Está cada vez más demostrado las aristas, las vetas. Lo que pasa que, claro, al contar con la ventaja de que uno es un loquito enfermo esquizofrénico, o sea, al contar con esa pseuda, falsa verdad, cualquier cosa que él diga va a ser verdad. Pero, para los que no les gusta el tema de la cartuchera, lo cito como ejemplo. A mí me dijeron que las cartucheras eran exactamente igual y lo único que las diferenciaba era el color. Que el color era exclusivo del canal. Listo. El que no quería hacer la promoción del canal compraba la gris. Bueno, ahora no, nada tiene que ver, listo. El loquito soy yo. Cuando fue todo el tema de Enya Rucci, todos los canales, de la mano de la misma persona, mostraban unidades, todas eran premium, ninguno apretó un codo. Entonces déjense de joder. Yo no debo ser el más presentable de YouTube, pero capaz que están adorando a un santo de madera. Déjense de romper las pelotas. Bueno, no importa, ya está. No la voy a seguir, no me voy a enseñar, pero me ha mojado un poquito la oreja ahí. Siempre con su cara de bonachón, de buen tipo. Y no, hay cosas que no van. A veces la cabronada hace que la sinceridad no se vea o no se plasme. Pero todo lo que hay acá adentro, todo es mío. Lo pagué yo. Si yo tengo que decir, es una cagada, la verdad que es una cagada, lo voy a decir. Voy a decir que ya la pagué. Si vienen, me ponen un compresor de 300 libras, vamos a decir, me hacen un tablero de herramientas, no sé, me arman un taller y me dicen, vos haces los videos y probalo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Que son malos? Si ya de movida no usás las herramientas, no desarrollás instalaciones, salvo que ahora seas un replomero, un regasista, un recontraelectricista. Si no desarrollás, si no usás las herramientas, probás, jugás, listo, está todo bien. Pero de ahí a probarlas es otra cosa. Es otra cosa. El uso en la vida real dista muchísimo. A veces uno se encuentra apretando con una llave en un lugar donde apenas entra la cabeza, no tiene recorrido para trabajar la llave. Esto puede decir Gustavo Pasaro, Ricardo Abelluto. No tiene recorrido y necesitamos que no falsee, que no tenga ese juego en la mordida, porque si tiene ese juego en la mordida perdemos el recorrido de ajuste. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero bueno, nada. A la tarde seguro video de anécdotas, que quería redondear ese tema y me fui y nada. Pero como dicen que el amigo Gregorio corrió en la Copa Tico, la Copa Tico existió, era una categoría promocional, como fue la categoría Duna. Yo no fui, o sea, participante ni nada, pero fui quien vivió esa época. Recuerdo, porque antes uno leía el diario y los comunicados salían en los diarios. Recuerdo haber leído en el diario que el equipo Fiat, por ejemplo, se retiraba del campeonato Turismo Nacional porque Peugeot había sacado el Peugeot 504 TN
ya era un auto de carrera en la calle, listo, le rompían el culo. Entonces se retiraban. Casos así antes se leían en los diarios. Eh, en esa misma situación me he enterado de la Copa Duna, que incluso ha corrido el presidente Menem, porque le gustaban los deportes. No es política, simplemente es una anécdota que me acuerdo. Y claro, el tipo piloto de rally, autos estándar, o sea que van a la chapa, se hacen pelota, porque si todos los autos dan 140 km por hora, la habilidad la tiene el piloto. El que arriesga un poquito más, el que frena un poco más adentro, el que sale un poco más rápido de la curva. Yo siempre pensé que hay que entrar despacio y salir rápido, pero es mi manera. Bueno, a lo que voy. Yo me enteré que Duna, el Fiat Duna, para promocionarse como tal, se había hecho una carrera llamada el desafío de no sé qué, pero corrían todos Dunas estándar que había proveído o provisto Fiat. Claro, había dado tanta cantidad de autos para tantos pilotos y dos más por las dudas. El señor expresidente Carlos Menem salió a probar, volcó dos o chocó dos. Entonces tuvieron que, no lo podían dejar sin correr al presidente, o sí, a Carlos Saúl Menem. No lo podían dejar sin correr. Entonces, quien organizaba la categoría, ¿qué hizo? Inventó que se corría de a dos pilotos. Piloto e invitado. Piloto e invitado. Y dicen, cuentan, yo no me meto en eso, no soy, este canal es completamente apolítico, si bien he subido una foto de estas de IA o de compuesta, no sé, yo dándome la mano con el general Juan Domingo Perón, pero para que vean que yo subo todo, o sea, nadie sabe si esa es mi ideología o no, pero al menos la persona que me manda este tipo de fotos es lo que lee de mi discurso, de mi personalidad, equivocado o no, yo se las muestro. A lo que voy, que claro, le tuvieron que reacomodar las reglas a la carrera, porque el presidente ya había arruinado 3 autos y no había dado una vuelta. Piloto de rally, vuelvo a repetir, en pista, un desastre. Y lo pusieron o le pusieron de acompañante a Reutemann. Dicen que ahí nació el contacto entre el señor de las patillas y Reutemann, y ahí es donde se disparó el Lole, como le llaman los que lo quieren. Yo no lo conozco para quererlo o no, donde se catapultó a lo que es la política. Así que bueno, nada, no me extraña que el amigo Gregorio haya corrido en la Fórmula Tico, de hecho es verdad, eso yo lo creo, es así. En cualquier taller de barrio, desde Muñiz hasta San Justo, que conozco un montón de personas, todos preparan un TC pista, un TC. Lo que pasa es que están del 20 para atrás, porque no hay guita. Los autos de punta los hacía Pedersoli, los hacía Berta, los hacía Arsec. Ahora hay otros, yo ya no miro. Yo cuando veo que son todos autos iguales, dejé de mirar la categoría. Y todo, peor todavía, todos los motores iguales. O sea que yo ya no sé. Pero antes, los autos de punta los hacía Pedersoli, los hacía Berta, los hacía Arsec, estaba Canapino, bueno, distintos preparadores que, bueno, estaba el Lobería, el Pincho, que era piloto y mecánico, y qué mecánico, y hacía su auto, andaba en la punta, peleaba con Mouras. Pero en todos los talleres de barrio hay un mecánico que prepara un TC pista. En la costa está el TC del Atlántico, o el TC 2000 del Atlántico también. Yo he visto esas carreras. Estaban los Milles, mi suegro preparaba Milles. ¿Se acuerdan los Milles? Bueno, mi suegro preparaba 2 Milles. Y no es que es algo, nada. Simplemente que acorde a la plata que tengas es si tu auto va a estar adelante, y la capacidad, obviamente, para llevarlo. ¿Tu auto va a estar adelante o va a estar atrás?
Es así. Pero la anécdota del amigo Gregorio es 100% comprobable. Yo nunca llegué a correr, nunca me interesó correr con nada. Sí me interesaba correr en karting. Fue un sueño frustrado. Iba a las picadas, eso es demostrable por cualquier persona de acá de Aedo. Yo corría con la Torino mía. Algún motor he roto por castigar lo demás. Me he salido a tiempo para evitar un accidente. Son historias personales que no tienen por qué faltar a la verdad, porque nada, son cosas que uno puede ver en el día a día cotidiano. Les mando un saludo y a la tarde, charlita. Les mando un saludo, sinceramente. Cuando compren Mets, bueno, solo queda rezar.